y las polémicas de la máxima fiesta del fútbol mundial. El Solo Fútbol Mundialista. Los 7 días de la semana, el mejor staff de analistas te informarán de todas las incidencias de Brasil 2014. Con informes de nuestro enviado especial, Armando Urquilla. Solo Fútbol Mundialista, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Sábados y domingos a las 8 por Canal 33, la televisión salvadoreña. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es un gusto, El Salvador, nuevamente que nos encontremos en este espacio, acá en Canal 33, la entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, noche de jueves de análisis, muy esperado pues, seguramente por muchos salvadoreños. Y es que esta noche vamos a estar abordando la polémica por investigación, uso de armas militares, posiciones encontradas con el fiscal general de la República y el general David Munguía Payés. También vamos a hablar un poquito de Petrocaribe. Se ha dicho que no quieren pasar por la Asamblea Legislativa. Y como tercer punto, el 25 de los corrientes, se ha dicho por parte del Parlamento Centroamericano que van a juramentar al expresidente Funes. La Sala de lo Constitucional ya le advirtió que estaría cometiendo delito, ya que hay una resolución y el señor fiscal general de la República tendría que abrir investigación por esto. Esta noche, con gusto, para abordar en estudio, nos acompañan estos temas el padre José María Tojeira. Padre, un gusto. Tal, buenas noches a todos también. También esta noche, con mucho gusto, le damos la bienvenida a don Mauricio Meyer. Don Mauricio, un gusto tenerlo la noche de los jueves en 8 en punto. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y compartir el panel. No, gracias a ustedes, a los tres, por tomarnos en cuenta y hacernos parte de su agenda. También esta noche, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Oscar Godoy, analista. Un placer que nos pueda acompañar acá en 8 en punto. Gracias. Amigos televidentes, y bueno, señores, sin más premura, arrancamos esta noche, nos frotamos las manos, porque ciertamente los caballeros que nos acompañan esta noche hacen un análisis con categoría y de altura. Padre Tojeira, arranco con usted de derecha a izquierda, usted por supuesto de izquierda a derecha en su pantalla. Vamos a hablar un poquito de la polémica por investigación, uso de armas militares por parte de la Fiscalía General de la República, y es que pareciera que hubo un encontronazo cuando el Ministerio Público llegó ante las instalaciones del ente castrense con una resolución judicial, por supuesto, para poder realizar la diligencia encomendada. El representante del ente castrense dijo, no señor, hay información que no podemos divulgar porque es propia del secreto de Estado, y el fiscal dijo, pues sí señor, tenemos una resolución judicial y podemos allanar. Al respecto, para efectos de ilustración, el presidente dijo, esos señalamientos no son nuevos. Ministros anteriores denunciaron a militares que vendían granadas. Esto no es nada bueno. Es un proceso investigativo. No es posible que se llegue a la condena antes de juzgar a las personas. Le pido al fiscal general respeto a la Fuerza Armada y le exijo que investigue y que llegue a la verdad, sea cual sea, que haga investigaciones lo más científicamente posible. Padre, por favor. Bueno, yo creo que la Fuerza Armada no puede estar por encima de las leyes del país, ¿verdad? Lo ha estado durante bastante tiempo, pero es importante que nos acostumbremos a que no es así. Incluso ha hecho otras cosas más graves en esto de negar información, como por ejemplo cuando se le ha pedido información sobre operativos militares en los cuales desaparecieron niños según los reclamos de sus papás. La desaparición es un delito permanente, de manera que no se puede decir que prescribió. Y
si hay una orden o incluso una petición, simplemente a través del Instituto de Transparencia, deberían informar. No, eso no es un secreto de Estado, las operaciones de hace 15 o 20 años, digo 30, es decir, eso es parte ya de la historia y sus archivos debían abrirse para eso, sobre todo si la tarea es encontrar niños desaparecidos cuyo derecho a conocer a sus papás o los familiares, a saber si su hijo vive o no, si está dado en adopción, como daban en adopción, que es otro problema también que había de algunos abogados, ¿verdad? Pero evidentemente la Fuerza Armada no puede estar por encima de la ley. A mí lo que no me gusta es el dime y direte. Yo creo que el fiscal a veces se desboca un poco y insulta a la gente o prejuzga, ¿verdad? Es decir, yo creo que el hecho de que hayan sospechas no quiere decir que la persona sea culpable, ¿verdad? Y a veces habla de una manera que parece que indica culpabilidad y crea un ambiente, pero ciertamente tiene razón al entrar en la Fuerza Armada y exigir lo que son los derechos de la Fiscalía, es decir, y más si van garantizados por un juez. Yo creo que a veces la Fiscalía, cuando no es la Fuerza Armada, ni siquiera se toma el deber de ir amparada por un juez. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la UCA en alguna ocasión pidieron datos particulares de alumnos sospechosos de alguna cosa, o exalumnos, de hecho eran exalumnos, y cuando se los negamos nos amenazaron con que iban a entrar ahí acompañados de la policía. Entonces lo que hicimos fue mandarle en carta cerrada al juez los datos diciendo: la Fiscalía nos pide esto, pero creemos que solo el juez. Y le mandamos una carta a ellos y ha sido entregado en el juzgado que usted dice que tiene la causa de este señor. Entonces pídaselo al juez ahí. Es decir, porque nos parece que tiene que haber siempre un juez que dé la orden de superar algunos derechos, como es el derecho a la intimidad de cualquier alumno o exalumno de una universidad. Pero con la Fuerza Armada iban con el juez, de manera que si hay una autorización judicial, los militares son obedientes y no deliberantes. Y el secreto de Estado no está por encima del sistema judicial. Es decir, pueden apelar contra un juez o lo que sea si creen que ha dictado una sentencia mala, pero no pueden oponerse a la sentencia de un juez. Eso tiene que quedar muy claro. Perfecto. Don Mauricio Meyer, la misma pregunta para usted. Mire, yo quisiera analizar esto bajo dos conceptos totalmente diferentes. El problema que tenemos en El Salvador ahora es que todos los funcionarios están volviendo sus diferencias personales. No están analizando desde su punto de vista de la posición que tienen lo que está sucediendo, sino que todo lo convierten en algo personal. Para nadie es un secreto entonces de que el general David Munguía Payés tiene una posición personal con el fiscal general de la República que no es de ahora. Si ustedes se recuerdan, cuando el general estaba en Nicaragua y el presidente Funes tuvo que mandarlo a llamar para que hiciera las paces con el fiscal general, porque había una situación difícil. El actual presidente de la República, que fue vicepresidente durante 5 años, no puede estar ajeno a la situación entre el fiscal general y el ministro de la Defensa. Ahora, a nivel latinoamericano y particularmente en México, el involucramiento de la Fuerza Armada con narcotráfico, con trasiego de armas, es muy común. En El Salvador, yo creo que si la Fiscalía General de la República, a través de un juez, dictó la orden para llegar a las instalaciones, no lo hicieron porque se les ocurrió y porque alguien lo quería hacer, sino que tiene que haber detrás un concepto claro de que algo estaba mal. Ahora, cuando el presidente Funes, ahora expresidente, le menciona al ministro de la Defensa que no permita que los fiscales allanen la situación de la defensa, pues también creo que estamos en una posición bastante difícil. Ahora, ¿qué va a suceder? Porque eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Qué es lo que va a suceder en esta situación? Lo que siempre sucede en El Salvador, no pasa nada.
Este es un país en donde no pasa nada. Si vamos para atrás, todos aquellos grandes escándalos que se dieron, la Diego de Holguín, todos, sencillamente no pasa nada, y creo que aquí lo hemos dicho varias veces, sí. No hay café que no se enfríe. Aquí va a depender qué tan caliente esté el café para esperar 3 días, 1 semana, 2 meses, etc. Tenemos demasiados casos en donde no ha pasado nada, y mi estimación es de que no va a pasar nada. Sencillamente va a regresar el general David Munguía Payés de los Estados Unidos, que ahora se encuentra allá, sí. Lo va a llamar el fiscal general a declarar, va a declarar lo que tenga que declarar, y hasta ahí va a llegar todo. ¿Por qué? Porque a esas alturas vamos a tener otro problema más grave, que va a distorsionar toda la opinión pública de ese problema del ministro de Defensa con el fiscal general. Entonces yo pensaría que este es un problema personal, que los funcionarios lo han llevado a un nivel personal, que el actual presidente, que fue vicepresidente durante 5 años, no está ajeno a saber de lo que está sucediendo entre estos 2 funcionarios, ¿verdad? Y nada más es cuestión de sentarse a esperar cuál va a ser el siguiente caso en nuestro país. Ok, doctor Godoy, también, por favor, el mismo sí. tema. La apreciación que yo tengo es que el asunto, yo no diría del fiscal, ¿verdad?, sino que de la Fiscalía y la Fuerza Armada, para diferenciar los personalismos, es un asunto sumamente delicado, porque se trata de una imputación que tiene que ver con armas movidas hacia quien no las debe tener, ¿verdad? En un contexto de crimen y violencia eso es muy delicado. Delicado por el cuestionamiento en sí, y delicado también porque se trata de la Fuerza Armada, que por mandato constitucional es garante ante las amenazas hacia la sociedad y al Estado, y una imputación como esta realmente pondría en evidencia el grado de vulnerabilidad en que se encuentra el país, en que se encuentra la sociedad. Si hay una causa y la causa tiene fundamento y hay un respaldo de una orden de un juez, lo que habría que hacer era cumplirla. En primer lugar, porque es una orden de juez, y en un Estado de Derecho eso tiene un peso enorme y una gran dimensión política que habría que considerarla. Y lo otro, pues, porque en la medida en que quien está imputado se abra y sea transparente, la sociedad y el Estado vamos a estar tranquilos, ¿verdad?, de que no vamos a estar tan vulnerados como algunos imaginan. Lo otro es que, por definición constitucional, la Fuerza Armada es apolítica, obediente al poder civil y no deliberante, dice la Constitución. En el evento de la visita de la Fiscalía al estamento militar, la forma en que se impidió el trabajo de la Fiscalía es lo que demuestra que no hubo respeto a la autoridad civil. Quizá el ministro pudo oponerse de una manera más racional, de una manera más elegante, y no en la forma en que lo hizo, porque algún grado también de razón tiene cuando decir que el registro de armas es secreto de Estado, por definición, ¿verdad? Pero eso se pudo haber manejado sin una oposición férrea, y se hubiera dicho el ministro, espérenme, ya voy a llegar, ya vamos a resolver esto, para permitir de manera transparente que se abra el registro y que la Fiscalía fuera a buscar lo que tenía que buscar y no otra cosa, ¿verdad? Lo otro que me llamó la atención es que el presidente de la República dice que se va a reunir con el ministro y luego con el fiscal y después juntarlos en un proceso de mediación. Lo que el presidente debería hacer es verificar la orden del juez y hacer que se cumpla, porque él en su discurso de toma de posesión prometió transparencia, y este es un asunto que le puede cuestionar la transparencia. Si hay causa, bueno, hay que aclararla, y si no la hay, pues también hay que aclararlo. Pero esto tiene que manejarse dentro del canon de la prudencia política y de la razón jurídica. Y digo de la razón jurídica porque a veces la fuerza puede ser un ímpetu para dirimir este tipo de situaciones.
Ok, una pregunta particularmente a usted, doctor Godoy, es que el día de ayer, en los analistas que nos acompañaron acá, uno de ellos disentía sobre la participación del presidente Salvador Sánchez Serén en llamar a ambas partes de una u otra forma para llegar a un feliz término. Uno de ellos decía, si el comandante general de la Fuerza Armada es él y el jefe del ministro es él, ¿qué tiene él que estar haciendo sentándose con el fiscal general de la República? Yo lo veía desde el punto de vista de concertación como jefe de Estado, que es importante salir adelante en el tema justicia, pero ciertamente nuestros invitados de ayer no compartían esa tesis. ¿Cuál es su opinión? Yo no la comparto tampoco. El presidente lo que tenía que haber hecho es ordenar que se cumpla la orden de juez. Eso es bueno para la independencia de los órganos del Estado, es bueno para dar confianza a quienes observan el proceso político y jurídico del país, y es bueno para la transparencia misma, ¿verdad? Porque una Fuerza Armada cuestionada, y que además de cuestionada se cierra a la vigilancia, a la supervisión, que se cierra a la auscultación ordenada por juez, en lugar de beneficiarse a sí misma, se debilita. Y no queremos una Fuerza Armada débil. Lo otro es que ojalá que el estamento militar en conjunto pueda dar muestras de que este no es un asunto de la institución, sino que es un asunto de personas. Porque malos miembros siempre hay, ¿verdad? Y entonces, si hay causa, habría que poner nombres y destapar esto como debe ser. Y si no, pues dar la cara como institución, pero siempre dentro de los parámetros de la Constitución, que habla de apoliticidad y obediencia al poder civil. Ok, esa misma pregunta se la vamos a realizar a don Mauricio y al padre. Antes, hacemos la primera pausa, señores, en 8 en punto. Regresamos con mucho más en segundo. Quédese con nosotros. Inmensamente privilegiado de que usted siga en sintonía de 8 en punto. Señores, antes de pasar al otro tema, seguimos desarrollando el que estábamos conversando sobre si el presidente de la República tiene o no la posibilidad de intervenir. Usted quería sobre este tema, sería opinar, por favor. Mire, yo creo que hay que recordar el discurso del presidente Sánchez Serén cuando dijo que todo el tema de seguridad iba a estar bajo su dirección. Obviamente, cuando recibe el bastón de mando de la Fuerza Armada, eso se consolida aún más. Eso lo hace sentir a él que él debe de mediar entre el poder de la Fiscalía y el poder que él representa como el comandante general de la Fuerza Armada. Pero yo insisto, no va a pasar nada. No va a pasar nada a la investigación de la Fiscalía, porque una de las cosas que hemos estado discutiendo todo este tiempo es que no permitieron que los fiscales ejecutaran la orden girada. Lo que no sabemos es qué decía esa orden, qué era lo que buscaba la Fiscalía específicamente, si habían nombres de militares involucrados, si habían números de armas que eran las que ellos iban a buscar, etcétera. No sabemos qué decía esa orden. Entonces, como no sabemos lo que decía la orden, el análisis es general. Y por lo tanto, cuando el ministro de la Defensa se opone, no sabemos a qué se estaba oponiendo. Y posiblemente mediáticamente él está diciendo es que quería que develáramos secretos de Estado, y posiblemente no es cierto. O sea, para poderlo analizar tendríamos que estar leyendo esa orden específica. Pero como nunca se sabe y la Fiscalía tampoco lo explica, eso le da espacio al ministro de la Defensa para decir que querían vulnerar la estabilidad del Estado. Ok, y si yo le preguntara a usted, don Mauricio, porque aquí políticamente todo tiene una interpretación, o por lo menos lo más cercana a esta, ¿cuál es el móvil políticamente? Porque usted me dice, no pasa nada. Pero ¿y entonces por qué hay ciertos roces, han habido, hay y van a seguir habiendo de cara a unos comicios electorales? Es decir, ¿cuál es la interpretación o cómo se descodifica hoy por hoy lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucede es muy claro, miren, y voy a ser atrevido en este análisis. Por favor. Porque la empresa privada ha caído en esto. En estos primeros 12 días de la presidencia de Salvador Sánchez Serén, estamos viendo las señales de populismo altísimos, pero altísimos. Y la empresa privada no ha sido inteligente, no se ha dado cuenta de que
se está jugando una estratagema política cuando la verdadera estrategia política es otra, ¿verdad? El mejor ejemplo es la toma de posesión el 1 de junio y el 2 de junio se firma el acuerdo con Petrocaribe. Ahí las empresas privadas ni siquiera se les consultó, ni siquiera se les platicó, etcétera. Ya vamos a hablar de eso, por supuesto. Yo creo que lo que estamos viendo, estas visitas que el presidente está haciendo al sistema de salud, ahora a lo que fue la Administración Nacional de Alcantarillados, que obviamente tiene muchos problemas, que solo ese es un caso para estudiar, porque creo yo que en el ANDA hay muchos problemas de corrupción que eventualmente los vamos a conocer. Entonces, si analizamos las visitas del presidente Sánchez Serén, está visitando los lugares donde él sabe que hay problemas. Educación, salud y ahora el ANDA. No hay que perderse. Las señales son claras, ¿verdad? Ahora, usted preguntaba si esto de la Fiscalía con el ministro de Defensa es político. No. Yo creo que no es político. Es que el problema de nuestros políticos es que llevan al plano personal sus diferencias, ¿verdad? No, el expresidente Funes llevó al plano personal sus diferencias y eso lo convirtió en un mal presidente. Entonces, los políticos que convierten su actitud en algo personal pierden. Ahora, recuérdense que en política hay una regla nada más. Todo aquello que se niega es cierto. Todo lo que un político niega es cierto. Y cuando usted quiere que no se haga nada, forme una comisión. Cuando usted quiere que se haga algo, dele la responsabilidad a alguien. Y eso funciona no solo en política, sino que también en la empresa privada. Ok. Padre Tojeira, por favor. Bueno, yo sobre este tema de que el presidente hable con ambas partes, en principio no me parece mal, con tal de que obligue a cumplir una orden. Yo estos temas de los secretos de Estado me parece que es bastante una afirmación muy general, ¿verdad? ¿Qué es secreto de Estado aquí en el país? ¿Quién tiene derecho a determinar lo que es secreto de Estado? ¿Por encima de qué juez están ciertos secretos y por debajo de quién? Bueno, para mí es claro que tienen que obedecer al juez, sea secreto o no sea secreto. Es decir, la palabra secreto de Estado aquí es una palabra arbitraria las más de las veces, ¿eh? Como por ejemplo la OIE, parece secreto de Estado saber cuánto dinero se gasta en la OIE. No aparece en el presupuesto nacional de la República, ni aparecía con Arena, ni aparece con el FMLN. ¿Por qué razón? Si es una institución del Estado formado por una ley de la República y por tanto obligatoriamente tiene que aparecer desglosada en el presupuesto nacional. No hay ninguna ley que diga lo contrario, ¿eh? Y además es un tema constitucional. ¿No? Tranquilos, ¿verdad? Secreto de Estado. Y nos quedamos todos tan tranquilos. ¿Pero qué secreto de Estado? ¿Quién lo decide? ¿Dónde está la ley de los secretos de Estado? Es decir, eso es lo primero. Entonces, yo estoy convencido que deben obedecer al juez. Ahora, a mí no me preocupa que el presidente los llame a ambos si lo que hace es una labor de enterarse y sobre todo de ayudar a estas dos personas a moderar su lenguaje. Porque prácticamente el fiscal le ha dicho al otro que es un delincuente, prácticamente, ¿verdad? Y el otro, el militar, le ha dicho que no se sienten las bayonetas al otro, ¿verdad? Entonces, ese no es lenguaje entre dos personas que tienen responsabilidades políticas importantes, ¿verdad? Es decir, a mi juicio. Y entonces que el presidente haga una labor de mediación diciendo, señores, es decir, que no son chuchos de la calle para andar peleándose así, ¿verdad? Porque les haga entrar un poco en razón. A mí la verdad no me parece mal. Y creo que en ese sentido Sánchez Serén ha hablado siempre de diálogo y bueno, ahí no hay diálogo entre los dos. Es decir, debería haberlo. Bueno, entonces, si lo que quiere es que dialoguen para que se cumpla la ley, eso con toda claridad, ¿verdad? Es decir, no para llegar a un acuerdo de enemigos que se hacen amigos y aquí no ha pasado nada, sino para que se cumpla la ley, pues muy bien, ¿verdad? Es decir, pero hasta ahí. Okay, perfecto. Señores, vamos a cambiar de tema, ya lo habíamos adelantado, es que vamos a hablar acerca del Parlamento Centroamericano. Y es que está programada para el 25 de los corrientes la juramentación y, por supuesto, investir
al expresidente de la República, el señor Funes, como diputado de ese organismo centroamericano. La Sala de lo Constitucional dio por la emisión de la demanda y suspensión del acto reclamado una resolución donde determinaba que se tenía que abstener tanto el Tribunal Supremo Electoral en otorgar las credenciales correspondientes, el organismo centroamericano y el expresidente de accesar a ese cargo público, a esa magistratura. Sin embargo, el Parlamento Centroamericano ya señaló día y hora y el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: señor, estaría cometiendo un delito penal, desobediencia a resolución, mandato judicial, por ejemplo, y tendríamos nosotros que instruir a la Fiscalía para que lo procese. Es decir, podríamos decir que tendríamos a dos expresidentes procesados, por un lado y por otro lado. Cualquiera que ponga una demanda acá, pues ciertamente se podría buscar la extradición de él donde él estuviera. Arranco con usted, doctor Godoy. ¿Qué opinión le merece de esto? Bueno, hace varios programas discutíamos precisamente sobre la dimensión política de la participación de don Mauricio Funes en el Parlacen. Después de declaraciones que él había dado de que el Parlacen era el cementerio de los políticos, a todos nos sorprendió que tuviera un afán, ¿verdad? Y una pulsión seria por irse al Parlacen, ¿verdad? Todo el mundo entendió el motivo, ¿verdad? Y quizá también la razón. Que lo que el Parlacen ofrecía era protección, un fuero que por un periodo de tiempo significativo lo mantendría aparentemente protegido de cualquier causa que se quisiera procesar acá en el país. Con la resolución de la Corte se abrió la alerta, ¿verdad? Se puso en evidencia la situación. Ahora, con las declaraciones de que en efecto van a juramentarlo para que pueda tomar posesión del cargo, va a haber obviamente una violación clara, ¿verdad?, a la medida cautelar, pero también queda en evidencia, y así lo han dicho quienes han hablado sobre este tema y que tienen responsabilidad, de que aunque pertenezca al Parlacen, aunque tome posesión de su cargo, no va a tener fuero, al menos aquí en El Salvador, y tendría una situación jurídica adversa en el país, y eso en alguna medida es políticamente bueno en aras de la transparencia y de la claridad que se quiere tener sobre la gestión del presidente, ¿verdad? Y sobre este mismo efecto ya hay voces que quisieran pedirle al presidente Sánchez Serén de que en ese compromiso de transparencia que él ha hecho, que destape el modo en que se manejaron las partidas de fondos discrecionales en Casa Presidencial. Hay demasiada especulación sobre eso, que se abra a la transparencia de la Casa Presidencial para que tenga sentido esa promesa de abrirse, y también a la oposición. Este es el momento de pedir cuentas, ¿verdad?, y no dar nada por nada. Por ejemplo, en este proceso de negociación de bonos, deuda, impuestos, ¿verdad?, hay que pedir claridad. ¿Qué pasó con el dinero en Casa Presidencial durante estos 5 años? ¿Cuántas veces se aprobaron recursos millonarios, pero cantidades increíbles? Y ahora se sigue pidiendo más dinero y se sigue pidiendo para lo mismo, para educación, para salud, pero eso se dijo siempre. ¿Dónde está ese dinero? Esas cosas hay que aclararlas, y un expresidente sin fuero, eso es bueno. Ok, bueno, quiero decirle que estamos muy pendientes de un enlace con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, que se encuentra en el interior de la Asamblea Legislativa, donde ciertamente mi productora Georgina García me acaba de comentar de que hoy por hoy están listos ya, o se está dando precisamente la aprobación de los bonos, de los cuales estaba franqueando. A palabras del doctor Godoy, que decía él, importante saber que se ha hecho esa plata, y pues bueno, lo que también se está aprobando. Esto más adelante. Vamos a hacer una pausa. Al regresar seguimos desarrollando este tema del Parlamento Centroamericano, que seguro usted está muy interesado en conocer la postura de nuestros invitados de 8 en punto esta noche. Pausa, volvemos.
Muchísimas gracias, señores. Estamos de regreso. Seguimos desarrollando este tema. Don Mauricio, por favor, Parlamento Centroamericano, investidura del señor Funes, y Sala ha dicho, no señor, no puede ir a esa toma de posesión. Mire, aquí solo hay una pregunta que debemos de hacernos. El Parlamento Centroamericano, cuando se conforma, se acepta que va a estar encima de la Constitución de los países y encima de las Cortes Supremas de Justicia de cada país. Porque si es así, creo que no hay problema para que él se juramente. Pero si no es así, sí vamos a tener problemas. Entonces, yo no estoy en la capacidad de saber si el Parlamento Centroamericano tiene potestad sobre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Si no es así, obviamente el señor Funes va a estar violentando las reglas locales y se está exponiendo a un juicio local, ¿verdad? Eso habría nada más que conocerlo bien. Así que yo creo que si él se va a juramentar, está dentro de su manera de actuar que todos conocimos durante 5 años, en esa actitud rebelde de hacer lo que a él le plazca. Pero yo lo único que me quiero preguntar es eso. Si el Parlamento está sobre las leyes de El Salvador y sobre la Corte Suprema de Justicia de El Salvador cuando se conformó, entonces sí tiene derecho a juramentarse. Si no es así, no debiera de juramentarse. Es que nunca va a estar por encima. Entonces ahí está la respuesta. Nunca y va a la estar por respuesta encima. es clara. Y no hay que darle muchas vueltas. Pero ¿cuáles serían las implicaciones y particularmente sobre el tema de la institucionalidad? ¿Cuál sería el mensaje si eso se llegara a perfeccionar? Eso va a depender de la fuerza que la Corte Suprema de Justicia tenga en el país para hacer valer su resolución. Si la Corte Suprema de Justicia, la justicia local, no permite cumplir lo que la Corte ha definido, entonces estamos en un país sin ley, pues, en un país en donde cada quien está haciendo lo que quiere, ¿verdad? Si estamos claros que la Corte está sobre el Parlamento Centroamericano, tienen que enjuiciar al señor Funes. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo para mí. Porque además el Parlamento Centroamericano, ya sabe usted que creo que Costa Rica se retiró, Panamá se retiró, ya es un parlamento de 4 países, ni siquiera es de Centroamérica y Panamá. Entonces, yo pienso de que al final va a prevalecer la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, va a depender, como siempre ha dependido, de la actitud de la Asamblea Legislativa nuestra, que ya sabemos cuál es la actitud. Que, si ustedes se recuerdan, el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, fue hasta Nicaragua, levantó todo ese proceso del año pasado. Entonces, bueno, se ha estado ventilando que eso se va a replicar. Claro. Si existe en algún momento oposición, se van a ir con este caso otra vez a la Corte Centroamericana. Pero y al final, ¿qué pasó con la Corte Centroamericana cuando Sigfrido Reyes fue? No pasó nada. Si este es el país donde no pasa nada. O sea, a mí lo único que me preocupa es que Alemania no gane el Mundial. Eso es lo único que me tiene nervioso. Bueno, si le toca con Brasil ya vamos a hablar, y con España. Ojo, aquí está el padre. Aquí está el padre Tojeira, tiene mucho que decir. Padre, por favor, sobre ese mismo tema. Mire, bueno, tal vez primero una broma de decir, claro, cuando uno dice que es un cementerio para políticos, y tal vez se pensaba que en los cementerios para políticos se cumple aquella norma del derecho de que la muerte, cementerio y muerte, ¿verdad?, más o menos es equivalente, es decir, que la muerte extingue toda responsabilidad penal, ¿verdad? Esperemos que no sea esa la confusión, ¿verdad?, que hay ahí. Pero a mí lo que me llama la atención es que, mire, el tema del Parlamento es parte de un tratado, ¿verdad? Los tratados, por supuesto, tienen que ser constitucionales. Entonces, lo que yo no entiendo es que se firma un tratado y inmediatamente se procede para ratificarlo a cambiar la Constitución de El Salvador, ¿verdad? Porque la Constitución no hablaba de parlamentarios centroamericanos. Entonces, si esa figura no está en la Constitución, no se puede elegir un diputado en base a un tratado, ¿verdad? Y cuando firmado ya el tratado, se hace el cambio en la Constitución en 1991, se pone claramente en el artículo 80, dice que todos los puestos de concejales de municipalidades, etcétera, etcétera, diputados y diputados centroamericanos, todos son de elección popular. Entonces,
dice uno, bueno, pues eso es lo que se puso en la Constitución. Y la Constitución está por encima de los tratados internacionales, evidentemente, ¿verdad? Lo que yo no entiendo es cómo se pudo firmar y ratificar un tratado diciendo que los presidentes van a ser automáticamente, al mismo tiempo que en la Constitución estás poniendo otra cosa, y además con toda claridad. Eso es lo que para mí es un misterio. Pero evidentemente lo que priva y lo que domina es la Constitución. Es decir, en todo caso, podrían denunciar el tratado internacional como inconstitucional, si así lo han hecho. Con el TLC no hay una denuncia de inconstitucionalidad. Pues es tan tratado uno como el otro, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, a mi juicio, lo que creo yo, ¿verdad? Es decir, que debía hacer el presidente Funes es no ir, honestamente. A lo mejor el Parlamento centroamericano, por aquello de el honor que siempre alguna gente que hace poco, pues, le impregna mucho, ¿verdad? Es decir, a falta de acción, el honor, ¿verdad? Pues tal vez por esa especie de falsa concepción del honor, dicen que ellos no están sujetos a leyes nacionales, etcétera. Pero miren, es decir, planteaban aquí, yo no sé si es un delito extraditable o no, ¿verdad? Es decir, avisan que puede ser un delito, pero ciertamente, si piden extradición no se la van a pedir al Parlamento Centroamericano, sino a las autoridades guatemaltecas. Correcto. Y las autoridades guatemaltecas entienden la situación de aquí porque también recientemente han dicho que es inconstitucional en Guatemala esa cláusula. De manera que van a entender lo de aquí. Si es extraditable, lo van a mandar para acá. Bueno, es decir, independientemente del morbo que puede tener meter un nuevo presidente preso o no preso, ¿verdad? Independientemente de eso, yo creo que no nos conviene en Centroamérica entrar en estas, yo le llamaría, luchas estériles de instrumentos que son en sí positivos, pero que nosotros mismos los estropeamos, ¿verdad? El mal uso de la Corte Centroamericana y el poco uso y la mala eficacia de la Corte, dice, está dificultando la Unión Centroamericana, y el mal uso del Parlacen está dificultando. Si aún encima le añadimos peores y más mal usos, evidentemente, ¿qué vamos a hacer estos 5 paisillos nuestros que necesitan la Unión Centroamericana para desarrollarse y para progresar? Entonces, miren, no juguemos con las instituciones de un modo tan burdo. Es mi modo de pensar. Ok, bueno, usted ya lo mencionaba, padre, y es que todos los salvadoreños el próximo año vamos a acudir nuevamente a las urnas a elegir a los 84 diputados, a alcaldes y diputados, a los alcaldes de los 262 municipios y también a diputados del Parlamento Centroamericano. Y es que déjenme comentarle que acá, señores, tengo precisamente la demanda que fue interpuesta ante la Honorable Sala de lo Constitucional por parte de la ciudadana Zulen Marisol Ayala Córdoba, y ahí hace una exposición obviamente de los motivos que le llevan a hacer esta petición ante determinada sala. Me voy directamente a la última página porque lo que realmente nos interesa es la primera y la última. En la petición establece que admitan primero la demanda, B, que nos tenga como partes, C, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimientos Constitucionales, pero el D, hacen la solicitud donde suspenda los efectos del artículo 2, letra B y C del Tratado Constitutivo, el Parlamento Centroamericano, que mencionaba ya el padre Tojeda, y otras instancias políticas, contenido en el decreto legislativo número 67, que dio paso precisamente luego de ser ratificado este tratado para ser parte de de 1 de septiembre de 1988, publicado en el Diario Oficial, etcétera. Admita la demanda, pruebas, copias simples de la publicación del Diario Oficial, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Porque yo ya leí la resolución de la Sala de lo Constitucional y descansa sobre precisamente que la Constitución dice que para ser diputado hay que pasar por los comicios electorales de elección pública, y en este caso no se da así. Doctor Óscar Godoy, ¿cuáles serían las implicaciones para este país si eso no se llegara a verificar, tomando en cuenta que el fiscal general de la República tendría otra papa caliente, además de la que ya tiene con el expresidente Flores y otros casos adicionales? Yo voy a responder diciendo algo que he mencionado en diferentes ocasiones, de que la Sala de lo Constitucional es la que en gran medida ha venido haciendo la gran reforma política en El Salvador,
poniendo orden a aquellas cosas que fallaron, ¿verdad?, en términos de procedimientos y de construcción de institucionalidad y de legislaciones incluso. Y este es un caso concreto de ir a corregir cosas. Cuando uno lee la Constitución y más que todo el artículo 80, queda claro de que para ser diputado del Parlamento Centroamericano tiene que ser electo popularmente, ¿verdad? Eso se entiende así y no es necesario ser abogado para comprenderlo. Ok, perdón que lo interrumpa, porque bajo el análisis que usted está haciendo muy interesante, debo de agregar algo. Y es que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, acaba de mandar un Twitter ahorita y dice de que, bueno, ya había dicho que iban a respetar la resolución, pero él acaba de decir, ahorita yo lo tengo que decir, que el presidente de la República, al haber sido elegido como presidente, también fue elegido como diputado del Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es su opinión? Lo que pasa es que el proceso electoral de un presidente, cuando uno marca la bandera, uno marca para presidente. Si en la papeleta hubiera dicho que se elegía para presidente y para miembro del Parlamento Centroamericano, tendría sentido ese comentario. Pero no, nadie vio en la papeleta cuando marcó que era para diputado del Parlamento. Decía que era para presidente y vicepresidente de la República. Lo otro es que la sala es la que ha estado corrigiendo cosas. Yo siempre he dicho que el Parlamento Centroamericano fue una medida de contrainsurgencia en Centroamérica y que en el contexto político en el que se dio ese tratado, ese tratado constitutivo, no era la democracia lo que estaba al centro, era la correlación política de Occidente y la Unión Soviética, y cualquier cosa que hiciera contención política era útil. Pasado ese episodio de la guerra, la democracia pasa a ser tema de discusión, el Estado de Derecho, por ende, es parte también de esa discusión, y en esa discusión uno va descubriendo cosas que no deben ser, que han sido mal trabajadas y hay que corregirlas. Este es un caso concreto y no creo que sea el único, porque hoy estamos viendo que hay muchos ciudadanos que están revisando cosas así, poniendo recursos ante la Corte, y eso es bueno porque va a hacer avanzar el Estado de Derecho. Ok, vamos a otra pausa enseguida, 8 en punto, con mucho más, volvemos. Mil gracias, estamos de regreso en 8 en punto, nos vamos a trasladar, como ya le habíamos dicho, hasta las instalaciones de la Asamblea Legislativa, donde se está celebrando la tradicional plenaria. Tenemos problemitas, ya vamos a conversar con nuestra compañera Guadalupe Bonilla, que por supuesto ella ya subió a nuestras redes sociales en Twitter la noticia de que se han aprobado ya los primeros 356 millones para bonos. Hoy sí, Guadalupe Bonilla, un placer tenerla en 8 en punto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio, a los panelistas. Comentarles que la plenaria continúa y los procesos los diputados en este momento siguen en el proceso para aprobar los 1.150 millones de dólares que está solicitando el gobierno. Ya se hizo la votación del primer dictamen por 356 millones de dólares y justo en este instante estamos viendo en pantalla la votación que se está haciendo para el dictamen que lleva el resto, los 800 millones de dólares que servirían para el pago de deuda. Esto ha generado una larga discusión por varias horas. La votación se hace posible con todos los partidos, menos Arena, que votó en contra, pues dicen este endeudamiento provoca más problemas al país. Incluso han habido reclamos directos porque ellos consideran que el presidente Salvador Sánchez Serén y los funcionarios los han estado engañando al citarlos a un diálogo en casa presidencial. Y por otra parte, pues se está votando este tipo de decretos acá en la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda, el secretario Hato Azbun siguen acá en el Salón Azul, pues garantizando que pues esta votación se dé. El ministro de Hacienda ha pasado casi todo el día acá en la Asamblea Legislativa, reunido con diferentes fracciones legislativas. Los compromisos que han pedido los diputados al ministro es que este dinero se utilice para lo que se ha dicho, para el pago de deuda, y pues que también incluso se sancione si pues con pena de cárcel si este dinero no es utilizado para tal fin. Otros partidos más pequeños han pedido que el gobierno se comprometa a pagar los beneficios que tiene pendientes con los veteranos de guerra y también
también con los productores de los uniformes escolares, porque según han dicho, pues el gobierno hasta este momento solo les ha pagado el 30%. Con este compromiso, pues los diputados están dando esta noche los votos para estos dictámenes. Sergio. Bueno, muchísimas gracias por ese despacho, Lupita, y por mantenernos informados de lo que está sucediendo al interior de este órgano del Estado. Regresamos al tema luego de esta noticia sobre las palabras que dijo el magistrado Eugenio Chicas en unas declaraciones, conferencia de prensa el día de ayer, y que, como les mencionaban, alguien retuiteó. Por favor. Mire, yo creo que a todos se les ha olvidado que en el año 2002 el Parlacen definió que todas aquellas personas que iban a ser miembros del Parlacen tenían que ser electos popularmente. El expresidente Funes no fue electo para el Parlacen, él fue electo como presidente. Ahora, el presidente actual, Eugenio Chicas, le quedan 6 semanas como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, si es que no hay resolución de la Sala de lo Constitucional antes. No, bueno, sí, pero ya Eugenio Chicas, hay que darle vuelta a esa página. Ahora esperemos el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Lo que él está haciendo es confundir todavía más a la gente, pero que se recuerden, año 2002, el Parlacen definió que todos aquellos que fueran miembros del Parlacen tenían que ser electos popularmente, y Mauricio Funes no fue electo popularmente para ser miembro del Parlacen. Ok, sobre este tema, padre, por favor. Bueno, digo, a mí me parece una interpretación tan traída de los pelos. Generalmente conozco a Eugenio Chicas, suele ser una persona bastante racional, pero decir que cada vez que se elige a un presidente se le elige simultáneamente diputado es algo traído de los pelos, porque hasta ahora lo oigo por primera vez, es una interpretación totalmente novedosa, ¿verdad? Es decir, incluso si eso fuera así, los otros presidentes que no se han integrado están traicionando una elección popular, o cómo está la cosa, ¿verdad? Es decir, por favor, no busquemos explicaciones tan raras. Ok, tengo poco tiempo, pero es importante. Yo lo vi con toda la iniciativa, doctor Godoy, sobre opinar sobre esto último, por favor. Sí, es precisamente para afirmar de que fue electo popularmente para ser del Parlacen en el 2009, es una falacia muy débil, ¿verdad? Es un argumento muy débil, que jurídicamente no tiene asidero, ¿verdad? Pero antes de que vayamos a terminar este programa, yo sí quisiera darle un mensaje a la derecha y a Arena, ¿verdad? Que no se les olvide que esta es la verdadera alternancia y están jugando con el FMLN, que tiene mucha habilidad para negociar y para moverse, y pueden ser despotenciados electoralmente si no hacen un giro pragmático en el modo de negociar. Hay 2 carriles, el del diálogo en casa presidencial y el de la operación fáctica en política en la Asamblea, y eso no hay que perderlo de vista. Ok, no hay que perder de vista, señores, que viene solo fútbol. Hoy arrancó la máxima fiesta futbolística, donde Brasil superó a Croacia. Viene Alemania, padre Tojegra, y viene también mañana Holanda, España. Ojo, sí, un gusto haberlo tenido. Buenos saludos a todos ahí. Don Mauricio, siempre es un gusto. No, igualmente, el Mundial para mí comienza cuando comience a jugar Alemania. Cuando comienza, y cuando Alemania se lo despachen, se acabó el Mundial. No. Que su lengua se haga chicharrón. Ok, renunciemos a eso. Un placer haberlo tenido acá. Amigos televidentes, quédese con Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 12 de junio del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches. Será hasta el día de mañana. Y que el Señor los bendiga a todos.